en la primera etapa de la edad juvenil. Entonces, felicitarles en esta semana. Estamos iniciando, vamos a estar hablando el día de hoy del concepto de la sociedad del riesgo. Este es un concepto que se inicia después de la Segunda Guerra Mundial como resultado de todo ese proceso reflexivo con los numerosos eventos históricos de los cuales vamos a ir hablando para ponernos un poco en antecedentes de la conceptualización de la sociedad del riesgo y cómo hoy en día se está utilizando y se está considerando este concepto en numerosos enfoques ambientales. Entonces iniciamos. Para recordar algunos eventos históricos de qué pasa en esa primera mitad del siglo XX, es una mitad científica bastante productiva, hay grandes descubrimientos de carácter técnico-científico, pero a la par se dan dos guerras mundiales, que son eventos que marcan en sí la percepción que tiene hasta ese momento el ser humano de su vida en la Tierra y de su convivencia con los demás. Ante esas, ante esos numerosos descubrimientos, ante esos numerosos inventos que se dan, y también como respuesta a los grandes cambios desde el mundo sociológico, y no por ello menos importante, en todas las diferentes manifestaciones de la sociedad, se dan dos síndromes que en sociología se bautizaron como el síndrome de Frankenstein y el síndrome del aprendiz de brujo. Yo creo que todos ustedes conocen lo que son estos dos relatos o estas dos novelas. ¿Cómo nace el síndrome de Frankenstein? El síndrome de Frankenstein, lo que sería ya la segunda mitad, ya terminaron las guerras, se identificaron inventos y descubrimientos muy importantes, entre ellos los antibióticos que van a cambiar de manera incremental lo que es la población demográfica, así como descubrimientos de la fisión atómica. Nace el síndrome de Frankenstein. Y sobre todo este síndrome nace luego de la explosión de lo que va a ser la bomba nuclear, o lo que fue la bomba nuclear, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Consiste este síndrome? Si ustedes recordarán, el caso de la novela, o si vieron la película Frankenstein, es el caso de un investigador que pierde a un ser amado y intenta reconstruir utilizando procesos eléctricos y uniendo diferentes miembros de personas ya fallecidas, crear un nuevo ser. En ese contexto nace Frankenstein y en un determinado momento el autor, el creador de Frankenstein, termina teniéndole miedo a él, o sea, teniéndole miedo a su creación. Entonces, este síndrome lo que manifiesta es que en un determinado momento el ser humano crea en algunos casos algo físico, en algunos casos es un descubrimiento procedimental o es un descubrimiento desde el punto de vista laboratorial o incluso también de carácter tecnológico, y él descubre de que puede ir en contra de lo que él descubrió, que puede tener más de una aplicación que la que fue descubierta en su inicio. Y eso, a partir de lo que fue esa bomba de fisión nuclear, nace lo que sociológicamente se llama el síndrome de Frankenstein. Y el otro síndrome sociológico que empieza a darse en esta segunda mitad del siglo XX es el síndrome del aprendiz de brujo. El síndrome del aprendiz de brujo, que también si alguna vez habrán visto cuando eran chiquititos la caricatura, la de Mickey, cuando pone en práctica lo que es el aprendiz de brujo, narra la historia de un joven que quería ser mago, entonces va a la casa de un mago para ser instruido, para que les indique los diferentes conjuros. Y una de las primeras cosas que les enseña es cómo darle órdenes a los objetos inanimados. En uno de esos días, el maestro mago sale de la casa y le ordena al aprendiz que limpie la casa. El aprendiz, no sé, estaba cansado, quería hacer otras cosas, empieza a darle funciones a estos objetos inanimados, la escoba, el trapeador, todo lo que era para hacer limpieza, para que él no tuviese que esforzarse, y al final no puede detener todo este trabajo, y cuando llega el maestro, descubre la casa hecha un desastre porque él no pudo controlar lo que conjuró o lo que de alguna manera creó para que él trabaje menos. Entonces este es el otro síndrome que nace cuando el ser humano
Desde Frankenstein vimos le tiene miedo. Desde el síndrome del aprendiz brujo vemos que el ser humano no puede controlar su propia creación. Es decir, descubre algo, transmite algo a la ciencia, pero no siempre puede controlar que la otra parte haga un uso realmente efectivo, eficiente y por sobre todo moral de los descubrimientos. Entonces, ante esta realidad de estos dos síndromes que se dividían sociológicamente, en este momento se dan cambios en la sociedad en esta segunda parte del siglo XX, bastante controversial en muchos aspectos. Para recordar lo que hablamos la clase pasada de las teorías sociológicas ambientales, pasamos de un antropocentrismo en donde el ser humano era el centro del universo a un ecologismo, mucho de ese movimiento social que busca transformar lo que era el orden social existente, la sociedad basada en la ayuda mutua, la colaboración de los pueblos, y ya más adelante van a hacer ese programa de lucha, de búsqueda, de evitar la degradación de los recursos naturales basándose en procesos democráticos, sociales y una gran potenciación a la participación de la mujer. Como ven, estas dos teorías sociológicas de las que habíamos estado hablando se vinculan bastante con lo que se estaba viviendo históricamente y con esa postura reflexiva que empieza a tomar el ser humano en esta segunda mitad del siglo XX. Es así que a esta época se le conoce como la sociedad postindustrial, caracterizada por el pensamiento teórico como una fuente de innovación y una formulación política de la sociedad. Se habla mucho de la planificación, de la importancia de la información, de la producción controlada de un conocimiento. De ahí las grandes patentes que si uno lo ve a nivel histórico que se generan desde que termina la Segunda Guerra Mundial, es un número bastante interesante. Se da una gran potenciación, se fomenta mucho lo que es el sector servicio. Frente a una actividad agrícola, a una actividad industrial, que era la que principalmente se dio en el siglo XIX, empiezan a desarrollarse servicios a partir de lo que es esta segunda mitad del siglo XX. Y aquí hablamos mucho del sector finanzas, empiezan a desarrollarse las bolsas de valores. Esto se va a relacionar mucho con ese concepto de globalización que se va a dar un poco más adelante, pero que inicia en estas épocas, o son contemporáneos, son concurrentes, ocurren prácticamente a la par. Entonces se potencia el sector financiero, la parte de seguros, la parte de bienes raíces o inmobiliarios, la parte de consultorías, la parte de servicios legales, empiezan a tener un gran auge en estos momentos. Y también empiezan a darse una mayor segregación o una mayor clasificación social. ¿Por qué? Porque anteriormente se tenía la clasificación social, cómo se dividía la sociedad entre quienes tenían capital para poder invertir y producir riqueza y entre quienes trabajaban para los que tenían el capital, o entre lo que podríamos también decir los dueños o los patrones y los trabajadores. Ya en la segunda mitad del siglo XX empieza una diferenciación en el sector hasta ese entonces conocido como obrero, y empiezan a nacer clases profesionales y clases técnicas. Las clases profesionales, las que llevan principalmente adelante todo lo que es el pensamiento teórico, todo lo que es el descubrimiento, la innovación, y una clase técnica más de un proceso operativo para poder utilizar esos descubrimientos de carácter teórico. El futuro en la sociedad postindustrial estaba muy basado en ese concepto de control de la tecnología. Se pensaba que cuando se controlase la tecnología, en ese momento se iba a tener el mundo controlado. Y esto seguramente en estos momentos de pandemia ustedes habrán vuelto a ver, porque no creo que hayan visto las ediciones originales porque son muy pequeñitos, pero estaba un dibujito animado en los años 80 que eran los supersónicos, que representan lo que era el contexto del pensamiento de la sociedad postindustrial. Una familia
que ya vivía en un futuro en donde la tecnología era la que controlaba todo. Uno le daba órdenes a las casas, habían casas inteligentes, los autos volaban, la gente trabajaba por videoconferencia y muchas de esas imágenes de finales del 70, inicios del 80, se resurgieron en estas épocas de pandemia por las similitudes. Otra característica de la sociedad postindustrial es ese control de la tecnología, ese centrarse en la tecnología. Y por sobre todo, en el contexto de la toma de decisiones, esta sociedad se basa en la creación de una nueva tecnología, que es la tecnología intelectual. ¿A qué se le conoce en este contexto como tecnología intelectual? A los grandes descubrimientos que en algún momento iban a ser materializados, pero el mayor valor lo tiene el conocimiento. En algunos casos eso es una fórmula, en algunos casos eso puede llegar a ser un proceso o un procedimiento, pero la tecnología intelectual es el conocimiento de base que va a dar lugar a un descubrimiento. Es decir, se descubre por un proceso que podría estar vinculado con decodificación genética. La tecnología industrial no es en sí todos los diferentes instrumentos que se utilizan para la decodificación genética, sino es el procedimiento a seguir para lograr el resultado. Y eso es lo que se conoce como la tecnología intelectual, que empieza a ser muy valorada en esta sociedad de carácter postindustrial. Nace como una respuesta social a todo esto que estuvimos hablando, el concepto de globalización. Hoy en día se relaciona mucho el concepto de la globalización con un concepto bastante económico, que de hecho lo tiene. Es más, la globalización más que nada se vive en lo que serían las sociedades de características o de opciones económicas capitalistas, pero es un fenómeno que se da a nivel mundial y fácilmente afecta a nivel mundial. Cuando hablamos de esta globalización, hablamos principalmente del concepto de la economía global. Hablamos de que empiezan a nacer empresas, empiezan a nacer inversoras de carácter transnacional, ya hay una división internacional del trabajo y se empiezan a crear redes comerciales, es decir, empieza a potenciarse todo lo que es ese intercambio de bienes y servicios, así como de capitales entre los países. Y la economía se vuelve excluyente e incluyente a la vez. ¿Por qué? Incluyente porque al poder participar muchos más representados a nivel mundial, incluye a más personas que pueden acceder a los bienes, pero excluyente porque quienes no tienen esa posibilidad no participan del sistema económico. También el aumento de la productividad en este contexto de la globalización depende mucho de lo que sería la aplicación de la información. O sea, dependemos de esa tecnología intelectual. Y como ya expresa Castell, que es bastante representativo, lo característico de la nueva economía no era tanto esa transición de la agricultura a la industria y luego de la industria a los servicios, sino esa interacción necesaria que hay entre agricultura, industria y servicios, que van a estar justamente potenciándose a través de procesos de información. Eso es lo característico del entorno de la globalización, que vincula, que relaciona esos tres sectores de la economía para poder llegar a productos y a servicios finales. Y esto también genera lo que es la cultura global. Hay algunas uniformizaciones entre las pautas culturales, esa tendencia a repetir pautas culturales en diferentes lugares del mundo, que se le da el nombre de la McDonaldización. ¿Por qué se le da ese nombre? Porque uno de los primeros eventos fue la creación de la cultura de la comida rápida. Y la empresa que sirve de imagen para esa cultura de la comida rápida es McDonald's. Y cuando empieza a ir ocupando diversos lugares del mundo, se va creando o se va adoptando esa cultura de la comida rápida. Entonces, por eso se le llama McDonaldización a esa adopción o a esa uniformización de pautas culturales. Así como el acceso a la Internet, que permite también la comunicación entre diferentes lugares del mundo que pueden estar a bastante distancia, que se pueden conectar de esta manera.
En ese contexto histórico que hablamos, bajo esas características de la sociedad postindustrial, en un contexto de globalización económica y cultural, el ser humano se centra, aunque a veces no lo parezca, pero sí se centra bastante en procesos de reflexividad. Entonces, algo que caracteriza a esta época es la sociedad reflexiva, una sociedad muy basada en la ciencia, donde se vuelve totalmente racional la forma de pensar y los actores sociales van conociendo esta reflexividad crítica y se da el concepto de la etnociencia, que es un concepto científico de utilizar procesos de la ciencia en la vida cotidiana. Entonces, como el ser humano se vuelve tan reflexivo o prácticamente quiere la explicación para todo lo que vive y todo lo que realiza o va a realizar, en este contexto hay un sociólogo, filósofo, que aplica bastante bien el área ambiental todo esto que se estaba viviendo y habla del concepto de una modernidad reflexiva, en donde el ser humano empieza a reflexionar sobre la autoamenaza que se constituye para sí mismo al identificar esos dos fenómenos iniciales de los cuales estuvimos hablando, tanto el síndrome de Frankenstein como el síndrome del aprendiz de brujo, y empieza a tomar conciencia en ese proceso de reflexión de los riesgos que genera a medida que va generando riqueza. Y cuando hablamos de generación de riqueza, hablamos de esos procesos de producción de bienes y servicios. Y bajo este contexto reflexivo se lanza la propuesta o lo que es la conceptualización sociológica de la sociedad del riesgo, que es un poco lo que vamos a estar dialogando el día de hoy. Vemos entonces esas dos aristas bien separadas, esas dos flechas en el siglo XIX. El contexto era la modernización, todavía se hablaba de un mundo tradicional con clases muy centradas en acceso no al capital, y el concepto era que había una naturaleza que conocer y dominar, un concepto muy antropocéntrico, versus un siglo XX postmoderno, con una modernización reflexiva, un ser humano que pasó por dos guerras mundiales, que le dejó varios procesos de desgaste y por sobre todo de incongruencias sociales que empieza a encontrar. Y entonces, ante estas amenazas sociales, ese proceso reflexivo va a repercutir en decisiones sociales que va a enfrentar o que va a llevar adelante el ser humano. ¿Qué aportes da la sociología a este concepto de riesgo? Hoy en día se habla que la modernidad es una cultura del riesgo, porque justamente por eso que estuvimos dialogando, toda actividad que realice el ser humano para producir un bien o un servicio, lo que llamamos producir riqueza, lleva en sí asociado un riesgo. Eso existió siempre, solo que el ser humano se volvió reflexivo después de haber pasado por dos guerras y ahí descubrió ese concepto del riesgo, o al menos internalizó ese concepto del riesgo. Entonces, Giddens justamente cuando relaciona lo que ya fue el inicio del concepto del riesgo, que reducir el riesgo de ciertas áreas o modos de vida constituyen introducir al mismo tiempo algunos parámetros de riesgo que son desconocidos. ¿Eso qué implica? Que hay veces que el ser humano conoce algunos riesgos asociados a algunas actividades, a algunos modos de vida, pero que está consciente o en ese proceso reflexivo toma la conciencia de que pueden surgir algunos riesgos de carácter desconocido. Y el trabajar y el gestionar esos riesgos de carácter desconocido es lo que forma parte del contexto de una sociedad de riesgo. Entonces, cuando hablamos de sociedad de riesgo, la podemos identificar o la podemos definir como una sociedad postindustrial, porque muchos de los riesgos se derivan de lo que es la actividad industrial y que busca hacer frente a aquellas problemáticas sociales que se derivan de la propia industria. Entonces, eso es lo que expone esta propuesta de identificar a la sociedad del riesgo. Este es el libro base que yo les puedo compartir si lo quieren leer, es bastante interesante. Lo publicó Ulrich Beck aproximadamente en el año 1970, la primera edición, y a partir de ahí numerosos sociólogos lo fueron implementando y mucho en la parte de la sociología ambiental. Se utiliza bastante el concepto de sociedad del riesgo.
Entonces, ¿cómo nace esta propuesta de este sociólogo alemán, muy influenciado por Montesquieu, por Rousseau, por Dico y por Voltaire? Y empieza a crear el concepto que cuando estamos produciendo socialmente riqueza, estamos acompañando de manera sistemática la producción social de los riesgos y que hacer frente o hacerse cargo de esos riesgos forma parte de la responsabilidad tanto social como ambiental de un individuo. De eso justamente trata y eso es lo que propone la sociedad del riesgo. La premisa, la propuesta que propone Beck es lo siguiente: cómo yo, ser humano, empresa, organización, institución, grupo de personas, pónganle el nombre de acuerdo al contexto que se va a analizar, cómo se puede evitar, minimizar, canalizar los riesgos y peligros que se producen sistemáticamente en un proceso de modernización, limitar los riesgos y por sobre todo repartir los riesgos en diferentes lugares en donde tengan influencia estos riesgos bajo la figura de efectos secundarios latentes, de manera que no se obstaculice, que no se evite el proceso de modernización, pero que tampoco se sobrepasen los límites de lo soportable. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social. Entonces, lo que ya proponía en el año 70 sociológicamente Ulrich Beck es un antecedente a lo que se va a lanzar bajo el concepto del desarrollo sostenible más adelante, cuando vamos a centrarnos exclusivamente en un concepto ambiental. Porque él lo que justamente decía, una actividad genera un riesgo. Ese riesgo afecta a una población, afecta a un ecosistema, afecta a una sociedad. Y hay límites que no se deberían pasar, según el concepto de Beck. Ahí él habla de límites ecológicos que tienen que ver con esa salud de los ecosistemas, habla de límites médicos y límites psicológicos que tienen que ver con el contexto de los riesgos que pueden surgir en un entorno laboral, y habla de límites sociales, porque también hay límites de trabajo con personas, con comunidades que no deberían ser sobrepasados en el marco de una determinada actividad. Y eso es lo que propone la premisa de una gestión del riesgo, hacer una minimización o una correcta gestión de los riesgos y peligros que derivan de una determinada actividad. Esta premisa, recordamos, va a dar como pie, va a ser antecedente para el concepto de desarrollo sostenible y también va a ser un antecedente para comprender más adelante lo que van a ser las medidas de mitigación o las medidas de compensación bajo el contexto de la gestión ambiental. Entonces es bastante interesante una premisa que nace siendo sociológica, nace de un sociólogo, porque va a nutrir más adelante diferentes actividades, herramientas ambientales que hablan justamente de la gestión de estos riesgos. Entonces, cuando estamos en este contexto de la sociedad de riesgo, que no es solamente aprovechar la naturaleza, sino que es hacer frente a aquellos problemas que son consecuencia de ese desarrollo técnico-económico. Entonces, como una consecuencia de esta sociedad del riesgo, el proceso de modernización empieza a volverse reflexivo. Las actividades empiezan a pensarse antes de hacerse. Y ese contexto de la reflexividad va a dar nuevamente pie más adelante a documentos que van a pedirse antes de iniciar una determinada actividad. En este marco del componente reflexivo en la sociedad del riesgo, como hablamos de pensar cómo vamos a solucionar algún problema que pueda surgir, va a dar pie a lo que son los instrumentos de evaluación ambiental, va a dar pie a lo que son los instrumentos de participación ciudadana, a los instrumentos de gestión social de comunidades, a numerosas estrategias que se basan justamente en esa gestión de los riesgos que puedan surgir o derivarse de una determinada actividad.
Entonces, la creación de riesgos, si nos ponemos a pensar cómo se crean los riesgos, en su mayor parte se producen por las fuentes de riqueza de la sociedad moderna. En estos procesos productivos nacen los riesgos y se da el efecto boomerang. ¿Qué es el efecto boomerang? Es ese efecto colateral del riesgo cuando vuelve al lugar que produce. El efecto boomerang es que yo empiezo a utilizar de manera muy demandante, por dar un ejemplo, recursos naturales, y luego de un tiempo eso empieza a generarme un suelo degradado o falta de fertilidad, y eso vuelve a mí o repercute de alguna manera causando alguna alteración o disminuyendo, que es otra forma que puede significar una alteración para la institución, empresa, persona, en lo que sería la productividad. Entonces, de esa manera se da el efecto boomerang cuando estamos hablando de cómo se crean los diferentes riesgos. Los riesgos lo afrontamos a partir de los procesos reflexivos. Estos procesos reflexivos son los que nos van a ayudar a cuestionarnos sobre estos riesgos. Las propias personas pueden ser víctimas de los riesgos, por eso que ellas empiezan este proceso reflexivo, y justamente Beck expone que la modernidad avanzada generó riesgos sin precedentes y eso requiere esfuerzos para afrontar estos riesgos. Entonces, la manera de poder enfrentar los riesgos se da siempre desde el proceso de la reflexividad. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Son los riesgos un rasgo característico de la época de la sociedad postindustrial? Podríamos decir que no, que los riesgos existieron siempre con todas las actividades que llevó adelante el ser humano, pero que la conciencia de la existencia de los riesgos y tal vez la intensificación de los riesgos con los numerosos avances tecnológicos y científicos se empiezan a dar en esa sociedad de características postindustriales. Y hay 5 características de los riesgos en lo que se llama la nueva sociedad o la sociedad postindustrial. Una de esas primeras características es que los riesgos que se generan en el máximo nivel de desarrollo, y cuando hablamos del máximo nivel de desarrollo, estamos hablando de un nivel en el cual se hace un uso bastante interesante de capital y una gran demanda de los recursos, es decir, cuando utilizo de manera bastante considerable, por decir, recursos naturales o recursos humanos, el que genera, o sea, los riesgos que generan o que se generan en el nivel más avanzado de desarrollo son los que producen daños más sistemáticos y más irreversibles. Eso quiere decir que a mayor complejidad de mi actividad, mayor probabilidad de existencia de riesgos. Esa es una de las características de los riesgos en la nueva sociedad. Si voy a construir un edificio de 10 metros de altura o de 10 pisos de altura, tengo mayor riesgo que si voy a construir una casa de una planta. Solo por dar un ejemplo de a qué se refiere, niveles más avanzados de desarrollo producen riesgos más irreversibles. Otra característica es que a medida que se reparte o que se incrementan los riesgos, empiezan a surgir lo que son las situaciones sociales de peligro. Ejemplo, se va a instalar una industria de, estas que tenemos varias en Villeta, producción de fertilizantes o producción de defensores agrícolas, se van a, eh, no sé si fabricar sería la palabra, se van a formular y se van a envasar en ese lugar. A medida que yo reparto, y hablo de un repartir de los riesgos, de que tengo población trabajando, tengo personas vinculadas a la actividad, puede generar una situación social de peligro porque esa actividad puede constituirse en un riesgo para la salud y también para la seguridad de las personas que están involucradas. Entonces a eso le llamamos reparto del riesgo, cuando tengo mayor participación de personas que están involucradas o cuando tengo mayor superficie en la cual estoy relacionando o realizando una actividad, puedo tener situaciones sociales de peligro.
Una tercera característica es que la expansión de los riesgos no elimina lo que es la lógica capitalista. Al contrario, crea un nuevo nivel de lógica capitalista, no porque uno comparta los riesgos entre quien lo genera, quien lo financia, quien lo distribuye, se está rompiendo la lógica capitalista o el modelo capitalista. No, al contrario, se está potenciando a un nuevo nivel y por sobre todo se crean lo que se llaman las grandes empresas de los riesgos o los big business, que están vinculados con los procesos de los seguros. Es por eso que hoy en día existe prácticamente un seguro para todo. Tenemos seguro del auto, tenemos seguro de la casa, tenemos seguro de viaje, tenemos seguro de vida, hay seguro contra incendio, hay seguro para todo. Todo ese concepto de los seguros, o sea, de asegurar los bienes, se derivan justamente de este concepto o esta característica de cómo enfrentar los riesgos en la nueva sociedad. La cuarta característica se vincula con el saber de los riesgos. Cada vez se está buscando identificar, conocer más cuáles son las características de los riesgos y si ya hay uno anterior, aprender de él para gestionar en una nueva manifestación de ese riesgo, que puede ser en otro sitio por características similares. Es así que empiezan a crearse los manuales de riesgo, empiezan a identificarse enfermedades vinculadas con la salud laboral. Hoy en día ya hablamos de enfermedades vinculadas con la salud ambiental y hablamos incluso de determinantes ambientales que influyen en la salud de las personas, que todos se derivan de esta característica que es el saber de los riesgos. Y finalmente, aquellos riesgos que son reconocidos socialmente, es decir, el riesgo que puede ser identificado por todos, que es percibido por todos, que cualquiera se siente amenazado ante ese riesgo, normalmente suele tener un contenido político o suele transformarse en un contenido político, o lo que podemos llamar banderas políticas de campaña. Ejemplo, vamos a hablar de algo muy nuestro y muy actual. ¿Qué pasó hoy a la fiesta? Se incendió Cateura. Algo que no es la primera vez que sucede. Estamos en épocas de sequía, hay muchos procesos de inflamabilidad y procesos de eliminación de gases en todo lo que es ese proceso del relleno sanitario que tenemos en Cateura. Entonces hoy se da un incendio. Eso genera una gran cantidad de humo, de contaminación atmosférica en todas las personas que están en los alrededores y riesgos materiales a las personas que viven en zonas más cercanas, en un radio más cercano. Ese es un riesgo, o la existencia de lo que es el vertedero Cateura es un riesgo reconocido socialmente en todas las personas que viven en el área metropolitana, no solamente quienes viven en Asunción, que es donde está instalado Cateura, sino en toda el área metropolitana. ¿Por qué? Porque es el principal vertedero al cual se llevan los residuos sólidos, está llegando a su máxima capacidad de saturación y en él se pueden dar diferentes riesgos considerando los momentos en los cuales nos encontramos. ¿Cómo esto, que es un riesgo que se reconoce socialmente, ustedes le preguntan fácilmente a cualquier persona? Bueno, cualquiera en el sentido, le preguntan a una persona que está transitando por la calle y probablemente les diga que reconoce que Cateura puede ser un riesgo, desde diferentes puntos de vista. Se puede convertir en un contenido político en el sentido de que alguien que quiera postularse, ya sea para ser intendente, para estar en la junta municipal o para incluso ocupar un cargo político, puede utilizar este riesgo como bandera política. Yo me comprometo a hacer una gestión y poder cerrar efectivamente con una actividad de restauración el vertedero de Cateura. ¿Qué pasa? Cuando la gente reconoce un riesgo de manera social y alguien lo utiliza como bandera política, las personas ven como una probabilidad de salir adelante ante un riesgo. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta porque es muy utilizado en lo que es el marketing político, la identificación de riesgos para utilizarlo justamente como banderas políticas de campaña. Entonces, considerando en todo esto de lo cual estuvimos hablando, que son las características, que son cómo nacen los riesgos, cómo se identifican los riesgos, vamos a hacer ahora un proceso reflexivo. Lo que se hace en el contexto de una sociedad de riesgo es lo que vamos a hacer ahora con un ejemplo y yo les voy a dejar otro para que ustedes piensen luego. Profe, Te escucho.
No te escucho más. Ay, profe, vos, así saliendo del tema, ¿vos crees que Cateura tiene solución? Ni cagando, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. ¿Sí? El problema, sí, categoría, uno hace un sellado de todo lo que tenemos en ese lugar y se puede sellar perfectamente el vertedero. El problema radica en que necesitamos otro lugar para hacer la disposición final de residuos sólidos. Y como hasta Claro. ahora no se tiene eso, ese es el problema. El Sí. problema no es precisamente Cateura, el problema es que no se dispone aún de ese otro sitio que puede ser utilizado para una correcta disposición de residuos sólidos en la cual se haga un buen relleno, se haga una buena gestión de los residuos para poder efectivamente sellar lo que es el vertedero de Cateura. Ese es un problema a nivel país gravísimo que tenemos. ¿Sí? Sí, Gracias, nosotros profe. tenemos ese problema con los residuos sólidos y es una materia pendiente que hasta ahora tenemos a todos los niveles, a nivel gubernamental país, incluso a nivel municipal, a nivel de gobernación, a nivel departamental, también tenemos eso en varios lugares del país. Así mismo. Bueno, y esta es la práctica que yo quería hacer con ustedes, justamente para esa actividad reflexiva. Y esto es algo que les puede corresponder hacer en un futuro laboral. Ustedes pueden ser contratados para algo parecido a esto y van a llevar adelante un proceso reflexivo, claro, más trabajado de lo que vamos a ver ahora, pero lo que queremos hacer con este ejemplo es desarrollar un poco ese pensamiento, abrir ese pensamiento. Cuenta un caso. Estamos viviendo en una sociedad del riesgo, porque estamos características de finales del siglo XX, inicio del siglo XXI. Todos ustedes son contratados para un proyecto internacional. Primer detalle, están contratados para un proyecto internacional, probablemente les contrate un capital extranjero, es decir, el que le va a pagar su salario no proviene de una actividad económica en nuestro país, sino externo, viene un capital externo. ¿Para qué se les contrata? ¿O qué va a hacer este proyecto internacional? Va a instalar una planta de ensamblaje de partes de automecánica, va a ser una actividad industrial. Les dice que va a ser en régimen de maquila. Todos conocen el régimen de maquila. No, profe. Hablamos de régimen de maquila cuando se tiene una fábrica en el cual las personas tienen una función específica, es decir, si se va a hacer un ensamblaje de autopartes, se tiene toda una línea de personas que hacen la parte A, luego toda una línea de personas que hacen la parte B y luego la parte C. Hay una especificidad y en donde las personas empiezan a trabajar como máquinas, en el sentido que tienen una sola cosa que hacer durante 8 horas, incluso hay veces que 12 horas seguidas están trabajando. Entonces, el régimen de maquila. Van a instalarse planta de ensamblaje de parte automecánica, característica industrial, un régimen de maquilas, lo que les indica que van a tener mano de obra importante, o sea, van a tener un número elevado de personas trabajando en la industria, en un área periurbana que les dice que va a estar en un cinturón alrededor de una ciudad considerada metrópoli por el número de habitantes, eso es periurbano, rodea la parte urbana. ¿Y a ustedes qué se les solicita que hagan? Se les solicita que hagan una evaluación diagnóstica ambiental, o podríamos llamarlo también un EIA preliminar, en mira justamente a la evaluación de impacto ambiental y a la participación social. ¿Por qué? Porque eso se tiene que cumplir con la reglamentación legal que instala o que está instalada en nuestro país. Entonces, bajo ese contexto que ustedes están preparando, una de las actividades va a ser que identifiquen un riesgo socioambiental que podría estar vinculado o con el país o con el sector de trabajo que propone este proyecto, que es el sector industrial, que identifiquen primero cuál es el riesgo. Y ahora vamos a ver la diferencia. Una cosa es el riesgo y otra cosa es cómo se manifiesta el riesgo. Porque muchas veces las personas manifiestan el riesgo de una manera distinta al riesgo en sí. Y vamos a hacer ahora esa diferencia. Y finalmente, cómo se podría gestionar este riesgo. Vamos a una propuesta de reflexión. Ah, no, este era un caso que yo había puesto para que ustedes resuelvan. ¿Resolvemos este o vemos el que ya tenemos resuelto?
Bueno, vamos a hacer este juntos. Primero, ¿qué piensan ustedes que puede ser un riesgo ante esta situación de la cual estuvimos hablando? ¿Qué riesgo ven en instalar Eh, una planta mecánica? yo creo que podría ser uno de los factores de riesgo el ruido en una zona periurbana. Puede ser. Lo que está diciendo Gaby, acordémonos, ay, nos hace falta una pizarra. Ruido por la actividad industrial. Ese es un riesgo. Ahora, ¿cómo se podría manifestar? Se percibe como un riesgo el ruido, pero ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo sabemos de que ese riesgo se está dando? ¿Cómo saben que una población está percibiendo el ruido como un riesgo? ¿Qué hace la población para que ustedes sepan? ¿Cómo ustedes se enteran? Y se quejan, profe, a las autoridades Exacto. correspondientes. Me encanta cómo piensa Bianca. Voy a quedar con la parte de se queja. Me encantaría que las personas se quejan con las autoridades correspondientes, pero lo que probablemente va a ocurrir es que se van a ir frente a la industria, van a hacer una manifestación, van a cerrar las calles y también puede que vayan a hablar con las autoridades pertinentes, que podría ser el intendente o podría ser también la persona responsable. Y les tengo una noticia muy importante en este punto. Saben que cuando hay un riesgo o la gente empieza a percibir un riesgo, ¿cuál es la primera persona con la cual van a ir a hablar? Con ustedes, con el responsable de medio ambiente o con el responsable de gestión social. Así que tienen que estar preparados para trabajar con poblaciones si es que les corresponde en algún momento, ya sea trabajar en obras de industria, acompañando la parte ambiental y social de la parte de industria o de la parte de construcciones civiles. Cuando hay alguna molestia, van a ser las primeras personas con quienes se van a ir a quejar los vecinos o la comunidad. Y no siempre se van a ir y les van a decir bien, muchas veces les van a decir mal. No se sientan mal por eso, no se enojen por eso, es una actitud totalmente normal del ser humano, porque es su manera de descargarse y de pedir que se llegue a una solución a lo que ellos se sienten afectados. Entonces ustedes tienen que estar preparados ya de antemano cuando saben qué actividad se va a realizar para tratar de ver qué riesgos se pueden dar. Profe, y por ejemplo, ¿qué, qué, cómo podríamos calmarle a las personas? O sea, ¿cómo podríamos hablarles de una manera que entiendan? O sea, ¿qué le podríamos decir para solucionar eso? Y depende cuál sea el contexto. Si seguimos tomando el ejemplo que dijo Gaby del ruido, podríamos decirle eh, cuál es el ruido que le molesta, cuál es el horario en el cual hay mayor ruido, que hablarían, porque eso sí, uno puede actuar de intermediario, en este caso con el responsable de la industria o el responsable, por ejemplo, de lo que sería la línea industrial, para ver si se puede disminuir o en las franjas que las personas consideraban más ruidoso, ver cómo se podría modificar. Muchas veces ustedes pueden actuar de intermediario, pero cuando se trata de calmarle a las personas, lo más importante primero es quitarles información. Decirles, está bien, entiendo, o sea, la persona se va a ir, les va a gritar, les van a hablar mal, tranquilo, yo sé que cuesta, pero va a ser un ejercicio, tranquilo, no, déjenle en otra palabra a las personas que se descarguen y traten de quitar información. ¿A qué le llamamos quitar información? ¿Qué le molesta? Te van a decir, no creo que te digan bien, Bianca, te van a decir mal. Ustedes luego hacen todo mal, ¿y qué es lo mismo que la gente te dice? Ustedes hacen todo mal, es un desastre, tal cosa. Se plaguea, pero no te dice en realidad qué le molesta. Entonces ahí lo importante es descubrir qué le molesta. Si de alguna manera podemos identificar qué le molesta a la persona, tratar de identificar cuándo le molesta. El cuándo es muy importante para tratar de poder proponer alguna medida de solución. Porque si yo no sé qué le molesta o en qué momento le molesta algo a la persona, me molesta el ruido todo el día, es poco probable de que yo pueda solucionar
un ruido todo el día, probablemente le moleste más a la noche cuando tiene que dormir. Entonces ahí tratar de obtener la mayor información posible para a partir de esa información hacer la gestión del riesgo. No siempre van a poder solucionar los riesgos. ¿Por qué? Porque en las personas que trabajamos con el aspecto ambiental o socioambiental, no somos lastimosamente las personas que tomamos las decisiones finales. Pero sí es muy importante ese proceso de hacer el de intermedio bien elaborado, bien construido entre quién sufre el riesgo y las personas responsables de la producción. Eso es lleva mucho tacto y es muy interesante hacer ese proceso. Y no hay un manual del procedimiento, no hay. Paso 1 tal cosa, pues no, eso no existe. Acá no hay una receta y depende mucho del tacto y de la habilidad que tienen las personas. Hay personas que nacieron con una habilidad innata de poder trabajar con las personas y gestionarlas muy bien. Hay personas que no, pero la práctica ayuda mucho y sobre todo ese proceso de empatía, tratar de mantener la calma y tratar de obtener la máxima información posible. Voy a hablar de un ejemplo que a mí me parece súper desafiante. Que la semana pasada estábamos hablando con el ingeniero Enciso porque el MADES estaba buscando justamente un estudio de todo lo que es Laguna Cerro, porque en ese lugar, con toda la contaminación, con todo lo que se logró en la repercusión internacional de la contaminación por la curtiembre, lo que fue, de lo que es la contaminación en Laguna Cerro, aún así, en el sitio hay posturas enfrentadas entre dos comisiones vecinales. Hay una postura, o una comisión vecinal que tiene la postura de que quiere cerrar la curtiembre definitivamente, porque ahí está contaminándose, es más, ya está totalmente contaminado y se necesita un proceso de recuperación de lo que sería todas las características del ecosistema de la laguna. Y hay otra comunidad que está al contrario, súper centrada en que continúen las actividades de la curtiembre y que se mejoren las prácticas de producción, es decir, que no se dé ese vertido directo, que se mejore la práctica de producción, pero que sigan operando. Entonces el MADES hasta ahora no se explica por qué hay dos posturas encontradas en la población. Podemos hacer muchas suposiciones. Podemos hacer la suposición de que quienes están en la comisión vecinal que quieren que se quede, tienen personas trabajando ahí, que es válido también. Yo entiendo que alguien no quiera perder su puesto de trabajo, que alguien esté influenciado por algún sector político en la otra comisión que quiera quitarle a la empresa, y es válido porque también se dan esos procesos. Entonces justamente el MADES estaba queriendo llevar adelante una investigación de carácter socioambiental para tratar de entender por qué hay esas dos posturas enfrentadas ante una problemática donde todo el mundo quiere que se cierre. O sea, hablamos de todo el mundo, de todos los que no están siendo afectados de manera directa, que no viven en lo que sería el área de influencia. Están pidiendo el cierre de la curtiembre. Y así empiezan a surgir dinámicas que hay veces que no tenemos nosotros la explicación. Y solamente conviviendo y analizando la realidad in situ podríamos llegar a identificar. Y hay veces que está tan oculta, tan enmascarada, que necesitamos un importante proceso reflexivo y de diálogo para poder identificar. Y justamente eso es un poco lo que se plantea a partir de esta reflexividad que nace en la segunda mitad del siglo XX para llegar a identificar los riesgos y la manifestación de los riesgos. ¿Cómo gestiono el riesgo? Y ahí cada uno va a tener su propia receta. Yo puedo hacer lo que estuvimos hablando, el diálogo con las personas, la identificación de la información, luego puedo dialogar con los responsables de lo que sería la instalación de la planta de ensamblaje, cada uno de acuerdo al riesgo que identifica y la manifestación que tiene de ese riesgo, lo gestiona de la manera que considera más apropiada. No hay receta para la gestión de riesgos. Cada uno va a tener su propia visión y su propia identificación de cómo puedo hacerle frente a un
riesgo en particular. Bueno, eso era un poco lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. A mí me encanta Sociedad del Riesgo porque es tan cambiante y es tan raro el ser humano. Y raro en el buen sentido. Raro en el sentido de que uno tiene que ir a conocer una realidad, analizar para realmente entender el por qué suceden ciertas cosas. Muchas veces cuando lo vemos de afuera, podemos tener nuestra opinión, podemos tener nuestra interpretación, pero nunca va a ser del todo cierta si no experimentamos la realidad. Y eso lo sabemos con todas las relaciones que tiene el ser humano, familia, amigos y mucho más cuando hablamos en un sector laboral y en un sector de carácter productivo. De ahí la importancia de la asertividad y de la reflexión en estos procesos que pueden ir dándose. Entonces, que yo quería resaltar hablando de sociedad del riesgo, del futuro que les espera, de uno de los caminos que ustedes pueden optar, y es un camino bastante interesante y apasionante y muy requerido en nuestro país, que se relaciona con las evaluaciones de impacto ambiental, con elaborar unas correctas medidas de mitigación, con trabajar en participación ciudadana, que son actividades bastante demandadas hoy en día para lo que es la carrera y para lo que es el trabajo del ingeniero ambiental. Y hablarles de que muchas de esas herramientas que ustedes van a ver más adelante nacen de este contexto sociológico inicial que es la propuesta de la sociedad del riesgo. Entonces, están todos invitados si quieren leer el libro cuando tengan tiempo. Es muy bueno el libro, el libro base, el libro de Ulrich Beck que lanza la sociedad del riesgo, y empezar a ver un poco estos procesos reflexivos en entornos que tal vez conozcan para poner en práctica esa habilidad que todos tenemos de la reflexividad de los casos. Yo les dejé, si quieren leer un caso en el aula virtual, no para que lo hagan y lo entreguen, sino es para nada más leer e ir fomentando ese proceso de reflexividad en los diferentes momentos que se pueden ir dando o las situaciones que algún día pueden ir viviendo. Entonces, creo que yo hablé mucho, ahora me callo temporalmente. Si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algún comentario. Profe, Sí. continuando con los ejemplos que estabas dando nomás, un ejemplo de la vida real es algo que le pasa a mi papá porque trabaja en áreas verdes en la municipalidad y es en una parte de jefe. Y a él es a quien le putean, a él, la gente. Y yo en vivo y en directo he visto la puteada. Incluso una vez, la hermana de una profesora en la que yo me iba a estudiar a su casa, me puteó a mí porque mi papá es el jefe, ¿entendés? Descubrió que yo era la hija de él y me puteó a mí. Porque vos sabés que para cortar los árboles hay que pedir permiso a la municipalidad, ¿verdad? Y ellos a toda costa querían echar el árbol de su vecina. Y no podés ni hacer eso. Y la municipalidad tampoco puede intervenir si es que la dueña no quiere echar el árbol. Claro. Y entonces a él, ahí, él era el que tenía que atender los reclamos y a él le puteaban, le puteaban, le puteaban. Y cuando descubrió que yo era su hija, a mí me puteó. A vos. Impresionante. Y mi papá es súper calmado como le responde a las personas y no sé, yo quiero trabajar también ahí, pero yo no sé cómo voy a poder, si es que alguien me putea, me putea, me putea, me putea, así como le putean a él. No sé cómo, todavía no sé cómo voy a hacer para tratar con ese tipo de situaciones. Y eso es únicamente práctica y es mucho de tratar de tener lo que se llama el espíritu calmado. Porque si vas a trabajar en esos lugares, sí o sí hay que tener un espíritu calmado. No es que no puede ser, como dice mi papá, no puede ser leche hervida si vas a trabajar en esos lugares. Sí o sí tienes que llevar adelante ese proceso reflexivo de calma
para poder enfrentar a esas realidades. Y es práctica. Profe, Yo con te voy a contar. razón. No sé si, creo que la profe Sai, también la otra profe, no me sé los nombres de la profe de ecología, pero vos y la profe, no sé si es Sai, Tamia, Tamia, tienen sí. un carácter así súper, no sé, digo, parecen así súper pacíficas, re buenas, por lo visto es la característica de los ingenieros. Y hay que tener, o sea, es algo que uno lo va logrando con el tiempo. Yo ya tengo tu propuesta de pasantía, Bianca. Te vas a ir a trabajar ahí con tu papá por lo menos un mes y enseguida va a adquirir. Sí, yo quiero hacer ahí mi pasantía y mi tesis también quiero hacer ahí en el Parque Caballero es. Así, porque todo es práctica. Y no, por eso les digo, no hay la receta. No existe receta para estas cosas. Es una práctica y mucha de esa capacidad y esa habilidad reflexiva que uno tiene que tener. Toda la parte del conocimiento teórico sirve muchísimo, pero la práctica y esa internalización de lo que leemos y de lo que reflexionamos es lo que realmente colabora en nuestras actividades que llevemos adelante. Entonces, eso es algo que les digo ya desde ahora, para cuando estén llevando gestión ambiental el próximo semestre, cuando lleven EVIA, acuérdense de que todas las medidas de mitigación, todo lo que tiene que ver con participación ciudadana nace de una sociedad de riesgo y hay un contexto sociológico que le rodea o que le da pie a lo que se puede generar y piensen siempre en grande, o sea, en macro. No piensen solamente en una actividad de, no sé, no dañar el suelo, sino piensen en el entorno completo. Eso es el trabajo que justamente se le pide al ingeniero ambiental, que piense de manera integral, que el ambiente incluye también a la comunidad, incluye a la parte social. Entonces, ese es el desafío que llevan ustedes o espero yo, que lleven después de haber cursado ecología humana con las asignaturas que ya van a ser más de carácter específico a ciencias ambientales para incorporar justamente esos conceptos que ahora estamos reflexionando en sus propuestas más adelante. Entonces, esa reflexividad es el desafío. Bueno, esa era la propuesta el día de hoy. A mí me gusta mucho Sociedad del Riesgo, siempre digo así que les quiero mucho Sociedad del Riesgo, porque creo que es importante todo el proceso de ser reflexivos en las acciones. Eso es lo que nos va a llevar de aquí a todas las actividades que tengamos que hacer, incluso las que son de vida comunitaria y de vida personal, la que nos va a ayudar a llevar un buen camino. Porque si somos solamente impulsivos o viscerales, no siempre vamos a poder llevar a solucionar cualquier inconveniente que tengamos, ¿verdad? Entonces, el diálogo es muchas veces la solución a todo. Así que hay que tener en cuenta eso con las diferentes actividades que llevemos adelante. Voy a detener entonces aquí la grabación, agradecerles a todos quienes estamos hasta